Bueno, mis hermanos, bienvenidos nuevamente. Gracias al Señor que podemos estar una vez más acá en este local. Pues recordemos que nos reunimos como iglesia, nosotros somos la iglesia, y venimos a seguir aprendiendo. Mis hermanos, recuerden una vez más, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente, esto nunca se nos debe de olvidar: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ese, mis hermanos, debe ser el propósito de nosotros al estar estudiando estos hábitos de gracia, ¿cierto? Estos hábitos de gracia. Yo creo que ha sido de mucha bendición, muy retadores también para nosotros ver cómo el Señor ha dispuesto de unos medios abundantemente para que nosotros aprendamos a amarlo, a conocerlo. Ya vimos, mis hermanos, que el primer medio que Él pone es ¿qué? La palabra, su palabra, donde podríamos decir que allí es donde nosotros escuchamos la voz de nuestro Dios. Escuchamos la voz de nuestro Dios por medio de la palabra, de leerla, de escucharla, de estudiarla, de memorizarla, de meditar en ella. Eso es lo que hemos visto. Pero también vimos que el Señor ha dispuesto también un medio para nosotros devolver de alguna manera eso que el Señor nos ha dado. ¿Y es a través de qué? La oración. La oración nos permite hablar nosotros como respuesta a nuestro Dios. Y si nosotros verdaderamente somos cristianos, nosotros debemos de estar haciendo eso todos los días, porque no podríamos dejar de hacerlo, porque sin eso, ¿qué? Morimos. El cristiano sabe que si no hace eso, puede morir, ¿sí? Hoy, mis hermanos, vamos a aprender un hábito más, un hábito más. Y es el hábito de adorar, el hábito de adorar. Y como lo bien lo dice allí, el hábito de adorar nos lleva a vivir una vida con verdadero propósito. El hábito de adorar nos va a llevar a vivir una vida con un verdadero propósito. ¿Por qué? Porque cuando yo les digo vamos a adorar a Dios, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Cantos, ¿cierto? Orar. Decimos cantar, ¿cierto? Inmediatamente a todos, vamos a adorar a Dios y nos imaginamos en la iglesia, todos con las manos levantadas, los ojos cerrados, musiquita de fondo, ¿cierto? Creemos que eso es adorar. Y realmente eso hace parte de la adoración, pero no significa que ahí está la totalidad de la adoración a Dios. Eso es lo que voy a tratar de demostrarles en esta mañana, de que el adorar no es más allá que simplemente cantarle a Dios, que levantar las manos a Dios, que cerrar los ojos. Es más que únicamente venir a la iglesia y sentarnos a escuchar de las canciones, cantar con nuestros hermanos. Es mucho más que eso. Mateo capítulo 4, versículos del 8 al 11, miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ven, mis hermanos, que adorar no era más que cantar. Satanás no le estaba diciendo a Cristo, ven, cántame alabanzas, ¿sí? Ven, tócame una canción que yo la pueda escuchar y sea para mí melodiosa. La adoración no se trataba de eso, se trataba de que Cristo se postrara delante de Satanás. En otras palabras, que Cristo reconociera que Satanás está por encima de él.
¿Sí ven? Eso es lo que Satanás quería, que Cristo renunciara a quien era Él y se complaciera, se deleitara en Satanás. Claro, y Él le dice, ¿ves todos estos reinos? ¿Ves la grandeza de estos reinos? Yo te los puedo dar si tú me adorares. Pero claramente sabemos que Jesús, hombre, aquí Él está siendo tentado, es Cristo en su humanidad. Cristo siendo hombre, pues eso como hombres podríamos decir que eso sería maravilloso, pero no. Cristo sabía muy claramente lo que las escrituras decían. Él ya había meditado en las escrituras, él ya las había leído, ya las sabía de memoria, pues él mismo era la palabra hecha carne. Él sabía que al único que podríamos adorar y servir era el único Dios verdadero. Y así como Satanás hizo esto con Cristo, mis hermanos, hoy lo hace con los hijos de Dios. Hoy nos ofrecen esto mismo. Todo, imagínense, cualquier cosa Satanás la ofrece con tal de que nosotros cambiemos nuestra mirada hacia Dios y la pongamos en Él. ¿Sí? Porque la gente puede pensar, no, pero a mí no se me ha aparecido Satanás directamente para decirle que yo debo de adorarlo de esta manera. Mis hermanos, Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. O sea que en lo que menos usted se imagina, todo aquello que pueda llevar su visión, su mirada, sus fuerzas, todo lo que usted pueda desviar allí, la adoración verdadera hacia cualquier otra cosa, eso es Satanás ofreciéndole a usted la misma tentación que le estaba haciendo a Cristo. El problema es que Cristo venció. Ahora, tú has vencido. Tú has vencido. Has vencido la misma oferta que Satanás le hizo a Cristo, que nos hace a nosotros, con otros nombres, con otras formas. Tú y yo la hemos vencido. Hemos podido en esos momentos citar la palabra y decir, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Podemos decir eso, mis hermanos? ¿Que somos así? Déjenme darles una definición de qué es la adoración. Según Donald Whitney, la adoración es adorar a Dios significa, fíjense bien, atribuirle el valor adecuado a Dios. Atribuirle el valor adecuado a Dios, magnificar su mérito de recibir alabanza, o mejor dicho, acercarse y dirigirse a Dios porque Él es digno. Como el Dios santo y todopoderoso, el creador y sustentador del universo, el juez soberano a quien debemos rendirles cuentas, Él es digno de toda la valía y el honor que podamos darle e infinitamente más. ¿Ven? Eso me parece una definición de lo que es la adoración maravillosa. Adorar a Dios significa atribuirle el valor adecuado. Adoramos a Dios no por lo que Dios nos da. Adoramos a Dios por quien es Él. ¿Ven? Y ahí empieza a cambiar nuestra percepción de la adoración. ¿Por qué? Porque cuando adoramos a Dios por lo que Él nos da, ¿qué estamos diciéndolo a Dios? Que Dios simplemente es alguien que suple nuestras necesidades. Y aunque realmente debemos de adorar a Dios porque Él suple nuestras necesidades, debemos de adorar a Dios por quien es Dios, por su esencia, porque Él es Dios. Y le atribuimos eso a Él, lo reconocemos, magnificamos sus méritos y nos acercamos y nos dirigimos a Él conforme a ese mismo propósito. ¿Sí? No podemos separar el carácter de Dios de la forma en cómo le servimos y le adoramos. No podemos, mis hermanos. Porque cuando hacemos eso, lo que hacemos es que una adoración falsa. Y con Dios, mis hermanos, o es todo o es nada. Y hacia allá es que debemos de apuntar a que nuestros corazones se alineen.
Con todos estos hábitos que estamos viendo y veremos, lo que buscamos es construir un edificio sólido, completo, que nos lleva a ser cada día más como ¿qué? Como Cristo. Es lo que buscamos. No podemos buscar nada más que eso en nuestras vidas. Pero como sabemos que hay una adoración verdadera, eso quiere decir que hay una adoración ¿qué? Falsa. Hay una forma de acercarnos a Dios falsamente. Voy a darles por lo menos algunas razones que debemos de evitar, algunas cosas que se deben de evitar en la adoración. Lo primero, mis hermanos, es la idolatría. La idolatría. Y como ya lo hemos visto, la idolatría es más que postrarnos a una simple imagen. La idolatría es todo aquello que gobierna en el puesto de Dios. Todo aquello que usted coloque allí en el trono, que se siente en el trono de Dios, es idolatría. Cualquier cosa, lo más mínimo ante sus ojos, su familia, su trabajo, sus gustos, sus placeres, todo lo que usted coloque por encima de Dios, mis hermanos, es idolatría, es idolatría. En Amós capítulo 5, versículo 23, Amós 5:23, escuche lo que dice la palabra del Señor. Quita de mí la multitud de tus cantares, que no escucharé la música de tus instrumentos. Y si queremos leerlos un poquitico más, atrás dice 21, aborrecí, deseché vuestras fiestas solemnes y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreceréis holocaustos y vuestros presentes, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Y si usted ve, mis hermanos, esto, en el contexto de Amós, lo que está hablando es acerca de este pueblo era idólatra. Este pueblo se acercaba al Señor con una imagen que no era de Dios. Y aunque lo que hacían era lo que Dios había determinado que se hiciera, las fiestas, los sacrificios, los holocaustos, ellos habían perdido el foco de esto. Ellos lo estaban haciendo de una manera idólatra porque no estaban haciéndolo pensando verdaderamente en Dios, sino que lo hacían de acuerdo a ellos. De acuerdo a ellos. Y Dios les dice, pues por más que hagan eso, yo eso lo rechazo. Esa adoración que ustedes deben de hacer a través de estos medios, yo la rechazo. Y hoy sucede lo mismo. Cuando nosotros adoramos a Dios de una manera, venimos a la iglesia el domingo, pero ¿con qué intención vino usted hoy a la iglesia? Cuando usted ora, ¿con qué intención usted ora? Cuando usted lee, ¿con qué intención usted lee? Eso es adoración al Señor. Pero su intención, su corazón puede estar millas, kilómetros lejos de Dios. Y eso se convierte en ¿qué? En un Dios falso. Usted está adorando un Dios que no es. Pero también debemos de evitar la superficialidad. Debemos de evitar, mis hermanos, la superficialidad. Y aquí es donde estamos siempre apuntando en cada clase. Apuntamos al nuestro corazón, a la intención. ¿Cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué? Es mejor, mis hermanos, que usted se siente a pensar, ¿por qué estoy orando en el día de hoy? ¿Por qué estoy viniendo a la iglesia en este día? Porque me levantaron temprano para evitar que me cantaleteen en la casa, me obligaron, ¿sí? Para que, como ya soy miembro de la iglesia, para que no me disciplinen, ¿cierto? O para que digan que eres una persona muy espiritual. ¿Cuál es la intención? Cuando adoramos así, mis hermanos, adoramos de una manera superficial. Adoramos por encima. Isaías 29:13 dice lo siguiente. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. ¿Pero qué? Pero su corazón alejó de mí y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres.
¿Sí? Este pueblo de labios me honra, decía Cristo, mas su corazón está lejos de mí. Y así somos muchas veces nosotros. Nuestra boca dice gloria al Señor, pero nuestro corazón no está en sintonía. Y debemos de estar, nuestro ser completo debe estar en sintonía. ¿Acaso no dice la Escritura que debemos de amar a Dios con qué? Con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Eso simplemente significa que de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, debe de estar conectado con lo que hacemos. Mi corazón y mi mente no puede estar, mi mente por un lado y mi corazón por el otro. Ambas cosas deben de estar para nuestro Señor. Y ahí es donde nuestra voluntad se mueve hacia eso. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Cuando ambas cosas están divididas, ahí es donde usted ve esos cristianos y los ve cojeando siempre y no avanzan. Los ve que se cojean y no avanzan. Los ves que caen más fácil ante las tentaciones, caen más fácil ante situaciones complejas que pueden pasar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos alineados con nuestro Dios. Entonces debemos de evitar la superficialidad, que nuestra boca confiese que Dios es nuestro Dios, pero que nuestra vida lo viva. Nuestra vida debe ser coherente con esto. Ahora, debemos de evitar la subjetividad y la creatividad. ¿Por qué? Porque pregúntele a una persona cómo debemos de adorar a Dios. ¿Qué responden? Muchos. Cantarle al Señor una cancioncita. Y he escuchado gente que dice, las de Jesús Adrián Romero, peor. O sea, yo digo, estas personas no están conectadas con lo que es. Claro, y la gente diría, pero es que Jesús Adrián Romero, un adorador del Señor. Sí, al principio. ¿Quién no escucha una canción de Jesús Adrián Romero, las del principio? Pero las de ahora, mis hermanos, y el hombre que se ha convertido no es un adorador del Señor. ¿Ven? Creatividad. ¿Cómo adoramos a Dios? No importa. Lo importante es que dentro de la letra de las canciones, si estamos hablando de música, por lo menos diga Jesús. Diga Espíritu Santo por ahí alguna cosa, diga Dios, cualquier cosa doctrinal que haya por ahí, del resto no importa. ¿Sí? O ¿cómo adoramos a Dios? No importa si yo hablo de esta manera, no importa si yo actúo de esta forma. Nos acercamos a Dios de cualquier manera. Esa es nuestra subjetividad. Y creatividad es que hagamos lo que sea, ¿no? Ustedes ven ahora danzas dentro de las iglesias con esas telas, las cortinas de la casa haciendo y haciendo, ¿sí? O bailes dentro de la iglesia, gritos, desórdenes, y ellos creen que eso es adorar a Dios. Eso es la subjetividad y la creatividad que ellos creen que podemos hacer. Pero ¿qué nos dice Levítico capítulo 10, versículos del 1 al 3? Levítico capítulo 10, versículos del 1 al 3. Yo creo que ustedes saben muy bien a qué me voy a referir. Y dice, y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová, que dice allí, fuego extraño que él nunca les había mandado. Y salió fuego de delante de Jehová que los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que se acercan a mí me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Y qué hizo Aarón? Dice, y Aarón cayó. Porque Aarón podía decir, pero Dios, ¿por qué acabó con mis hijos? ¿Por qué me los destruyó? Si ellos eran sacerdotes conforme a lo que se está haciendo, lo que Dios demanda. No, lo que pasa es que ellos siendo sacerdotes deberían de conocer mucho más que a Dios se le adora de la manera que Dios mismo ha determinado que debemos adorarle. Y ellos que fueron creativos, no, ellos dijeron, así lo podemos hacer también. Es lo mismo.
Vamos a hacerlo de esta manera, cuando Dios dice no, y dice muy claramente, ofrecieron fuego extraño a Dios. En otras palabras, ofrecieron adoración falsa. ¿Y qué sucedió con ellos, mis hermanos? Murieron. Hoy, por la gracia y la misericordia del Señor, que nunca terminará, es que nosotros no somos consumidos. Pero si el Señor fuera así, aunque Él es así, pero si el Señor quisiera seguir actuando de esta manera, ¿cuántos de nosotros hubiéramos ya caído? Cuando ofrecemos una adoración falsa como Él no la demanda. ¿Ven? Ahora, debemos de evitar, como lo vimos ahora, que la adoración es simplemente cuando cantamos. Cuando cantamos. No, la adoración es mucho más que eso. No es simplemente cuando cantamos una canción, la que a usted le guste. No voy a entrar ahí en discusión, la que usted quiera. Pero ya está viendo las otras cosas que debemos de tener en cuenta. Ahora, que la adoración es el tipo de música, y esto lo creí yo por muchos años, ¿no? Que existía la música de adoración y la música de la alabanza. Entonces la alabanza era la que tiene ese sonidito como más movidito, que de pronto si la iglesia tiene una batería, la que tiene la batería en enfoque, la guitarra allí. Y la adoración era en el momento donde cerramos nuestros ojos, la musiquita un poco más tranquila, el piano, que es donde el piano más resalta, donde alzamos las manos, cerramos los ojos, donde nos ministran. Creíamos que eso era el tiempo de adoración. No, mis hermanos, el tipo de música no es la adoración. ¿Sí? No es. El tipo de música no es la adoración. Pero también debemos de evitar esto, que la adoración solo se da en la iglesia local. Porque eso es también lo que piensan mucha gente, que nosotros solamente adoramos a Dios cuando venimos el miércoles al culto de oración o el domingo al culto de adoración. Por eso se llama culto de adoración. Pero la gente cree que simplemente se da cuando venimos a la iglesia. No. ¿Recuerdan la conversación de Cristo con la samaritana? Que ella decía, no, Señor, es que nos dicen que es en este monte, pero los judíos dicen que es en el otro. Y Cristo dice, no, llegará el momento donde no es ni en este ni en este. Va a ser en cualquier lugar, solo que va a cambiar algo. Y es que el corazón del adorador va a ser verdadero, ¿no? Porque el Señor, ¿qué necesita? Verdaderos adoradores. ¿Qué dice? Que me adorarán ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Ven? Él buscaría verdaderos adoradores. Entonces, la adoración no se centra en un solo lugar. La adoración de nosotros es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. En todo, en todo. Por eso nosotros debemos de vivir como adoradores. Debemos de vivir como adoradores. La penetrante pecaminosidad de los seres humanos se hace evidente cuando se la contrasta con la radiante santidad de Dios. Nuestra inestabilidad se torna extrema tan pronto como comprendemos la plenitud de Dios. Entender su gracia, mis hermanos, es entender nuestra culpa. ¿Ven? En otras palabras, cuando nosotros nos acercamos a Dios y reconocemos quién es Él, entendemos quiénes somos nosotros. Por lo tanto, no, vamos a ver de que no nos podemos acercar a Dios de cualquier manera, de cualquier forma. Ustedes no ven que hay gente que dice, yo me voy a acercar al mono, ¿no? ¿Usted no ha pensado, no ha escuchado eso? Yo me le acerco al monito y él me escucha, ¿sí? Yo me le voy a acercar a Chuchito, al zarco. Mis hermanos, de verdad, eso debe traer a nosotros ¿qué? Un celo santo. ¿Por qué? Porque es que nos vamos a acercar delante del gran Dios, del único y verdadero Dios,
que Él en su misericordia permite que usted y yo, por el Espíritu Santo y la obra de Cristo en la cruz, hoy podamos decir, Abba Padre. Nos está dando ese privilegio de que lo podamos llamar Padre, pero nosotros no teníamos ni siquiera ese privilegio, no merecíamos que siquiera pudiéramos llamarle Padre. Y Él le permite eso a nosotros. Si usted verdaderamente es cristiano, que Él le pueda decir Padre. Si no, si usted no es cristiano, lo único que usted puede esperar de Dios es que Él sea su juez. No más. Eso es lo único que usted puede esperar de Dios si usted no es cristiano. Pero tenemos el privilegio por el Espíritu Santo de llamarle Padre. Pero llamarle Chucho, Zarco, a Cristo, aunque no se refiera al Padre, a Cristo, mis hermanos, eso es no saber quién es Dios. ¿Usted se le acercaría a un rey de cualquier manera? Alguien que tiene el poder para mocharle su cabeza, que puede meterlo a la cárcel. Yo creo que no. ¿Cuánto más a nuestro Dios? Debemos de acercárnosle con reverencia y de acuerdo a lo que Él demanda de nosotros. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver. Romanos capítulo 12, versículo 1, es la respuesta a lo que hemos acabado de leer. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es ¿qué? Vuestro culto racional. Nuestro culto racional. Nuestra vida debe de ser un culto a nuestro Dios. Nos debemos de acercar a nuestro Dios de esa manera, como si estuviéramos en la presencia de Dios, porque lo estamos siempre. ¿Sí? ¿A usted se le olvida eso? Que usted está en la presencia de Dios en cada momento. No hay lugar donde nosotros podamos escondernos de la presencia de nuestro Dios. Dice, no hay un lugar ni tan alto, ni en lo más profundo, ni en lo más ancho, ni aunque se meta dentro de una piedra, de la piedra, en el huequito más pequeño de allí. Allí está Dios. No hay forma de escondernos de nuestro Dios. O sea que nosotros vivimos dentro de la presencia de Dios. Por eso nuestras vidas deben de ser un culto a nuestro Señor en todo. Y ahí es donde se nos viene la pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo adoramos? ¿Cómo adoramos? ¿Cómo adoramos a nuestro Dios? Adoramos, mis hermanos, al Señor, como ya lo he dicho, por lo que Él es. Y le damos gracias por lo que ha hecho. Lo adoramos por lo que Él es. Y le damos gracias por lo que ha hecho. ¿Cómo debemos orar? Adorar entonces. ¿Cómo debemos adorar? Lo primero que debemos de tener en cuenta es que para usted adorar correctamente a Dios, debe de tener un corazón regenerado. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Haber nacido de nuevo. No hay otra manera. Si usted no ha nacido de nuevo, mis hermanos, en este caso mis amigos, pues no puedes adorar a Dios. No puedes. Porque tú estás muerto en tus delitos y pecados. No hay forma de que puedas adorar a un Dios 3 veces santo. No hay forma. Debes nacer primeramente de nuevo, como Cristo se lo dijo a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, no puede adorar al rey de ese reino. No puede, es imposible. Y ahí es donde entonces usted puede hacerse la pregunta, primeramente usted, yo cuando me acerco a Dios y siento que como que esto no avanza, ¿será que realmente soy? ¿O estoy viviendo una vida de religiosidad? Estoy cambiando mis conductas. He cambiado de conducta. Ya no bebo, bebía, ya no bebo. He cambiado una conducta. Pero realmente ese cambio se dio porque naciste de nuevo.
Antes golpeaba, antes era grosero, altanero, altanera, era, no sé, cualquier cosa que puedan venírsenos a la cabeza, pero ya no lo hago. Has nacido de nuevo o lo haces porque has cambiado de conducta. Déjeme decirle que hasta el ateo cambia de conducta. Aquel que no sirve a nuestro Dios, que es el único verdadero, cambia de conducta. Puede ser hasta mejor papá que todos los que estamos acá. Mejor mamá, mejor esposa, mejor esposo. Pero eso simplemente fue un cambio de conducta para su propia gloria. Y nosotros no buscamos cambiar de conductas, buscamos es adorar a nuestro Dios con nuestras vidas. ¿Ven? Claramente eso como resultado tiene frutos dignos de arrepentimiento, pero no es como se debe. Ahora, debemos de estar, mis hermanos, enfocados en Él, enfocados en Él. Apocalipsis 4:11 dice lo siguiente: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué dice allí? Señor, digno eres. Eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder. Ahora, si usted y yo no le damos la gloria, la honra y el poder, quiere decir que entonces a Dios y a Cristo, a nuestro Dios Trino, le hace falta. ¿Quiere decir eso? Claramente no. Nosotros no le podemos ni añadir ni quitar. Lo único que nosotros hacemos a medida que vamos creciendo en santidad y en obediencia al Señor es que reconocemos mucho más esos atributos de Él. Eso es de Él. Eso es lo que hacemos, reconocemos cada vez más a Él. Y ahí es donde usted se pregunta, bueno, ese hermano, esa hermana, ve usted su vida y para esa persona no piensa sino en Dios, su vida no es sino Dios, sus cosas es Dios. Usted dice, yo quiero eso. Claro, ¿sabes por qué? Porque probablemente esa persona ya permanece más tiempo con nuestro Dios y tú permaneces muy poco con nuestro Dios. ¿Cómo no podríamos amar a nuestro Dios si lo conocemos tal cual como Él es? ¿Cómo no podríamos servirle, adorarle, dar nuestra vida por Él si sabemos quién es Él? No, yo siempre me sorprendía cada vez que estudiaba la historia de los mártires y yo decía, pero esta gente, ¿cómo era posible que daban su vida quemados, arrastrados por las ciudades, mutilados y no renunciaban a negar a Cristo? ¿Cómo es posible que Esteban ante las piedras lo único que hizo fue mirar al cielo y pedirle perdón por los demás? ¿Cómo es posible que Cristo, hombre, fue a la cruz soportando la ira de Dios por el pecado de los suyos? Cuando le dijeron, pues bájate. Y él, ¿sabe qué hizo? Se quedó allí. ¿Por qué? Porque él sabía lo que estaba haciendo. ¿Ven? Cuando sabemos y entendemos quién es Dios, es más fácil para nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Pero mientras no conozcamos a nuestro Dios, es muy difícil. Ahí se nos va a volver carga. Mi hermano, tienes que orar. Qué pereza. Mis hermanos, tienes que leer. Es que a veces mantengo muy cansado y no tengo tiempo. Lo sacamos, nos trasnochamos, madrugamos y nos toca. Pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque queremos tiempo con nuestro Dios. Mis hermanos, la iglesia está lloviendo, una cosa, la otra. El Señor. ¿Ven? A medida que vayamos creciendo en ese amor hacia nuestro Dios, va a pasar eso. Nuestro corazón debe estar lleno de respuestas hacia Él, porque conocemos quién es Dios, entonces nuestro corazón, ¿qué hace? Responde hacia Él de una manera correcta. Lo debemos de hacer, como ya lo vimos ahorita, en espíritu y en verdad. Para eso debemos de ser personas regeneradas. ¿Y quién es la verdad? ¿Conforme a qué? A Cristo mismo. ¿Acaso Cristo no fue el que dijo que Él era la verdad?
¿Acaso cuando Pilato le preguntó a Cristo, ¿y qué es la verdad? Tenía la verdad a sus ojos, delante de sus ojos, y decidió que más bien entregar a Barrabás que a la verdad. Entregar un mentiroso, escogieron a un mentiroso, a un burlador, a un ladrón, a un asesino. El justo lo dejaron a un lado y regalaron al injusto al pueblo. ¿Ven? Cuando no sabemos quién es Cristo, quién es Dios, eso es lo que hacemos. ¿Qué le damos a los demás? Un Barrabás. Eso es lo que hacemos. Cuando predicamos un evangelio diluido, ¿qué es lo que hacemos? Entregamos un Barrabás a las personas. ¿Ven? Eso es lo que hacemos. Primera a los Corintios, capítulo 12. Versículo 3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Ven? Para nosotros adorarle a Él debemos de haber nacido de nuevo. Debemos de haber sido regenerados, debemos de haber sido adoptados, justificados por nuestro Señor. Si no, usted no puede adorar a Dios. Su adoración, mis hermanos, amigos, será falsa. Será falsa. Pero también debemos de adorar en privado. ¿Cómo adoramos en privado? Con nuestras propias vidas. Por medio de la oración, por medio de estudiar la palabra de Dios y leerla, por medio de cantarle en privado. Claro que sí. Por medio de cómo eres como padre, madre, hermano, esposo, esposa, empleado, adoramos a Dios. ¿Sí? Pero también debemos de adorarlo en público. ¿Y cómo lo adoramos en público? Pues también con lo mismo. Con todo lo mismo, solo que le añadimos una parte que es la parte congregacional. Y ahí es donde nos reunimos como iglesia en el día del Señor a adorar. Por eso les digo, se llama culto de adoración. Nos acercamos a nuestro Dios como iglesia, como cuerpo, para adorar a nuestro Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos, como ya lo vimos en nuestra confesión de fe, no lo hacemos de cualquier manera, ¿sí? Tenemos un principio regulativo de la adoración, que lo que significa que es, ya ustedes lo vieron, los miembros, ya saben qué es el principio regulador de la adoración. Adoramos a Dios conforme a lo que Dios ha mostrado en la palabra de Dios, cómo se le debe de adorar, ¿sí? Si Dios dice que debemos de adorarle de tal forma, le adoramos de tal forma. Si Dios no dice que no le adoramos, pues tampoco nos vamos a tomar atributos de esos, ser atrevidos en la palabra y coger, como Dios tampoco lo rechaza, pues hagámoslo. No, porque podemos caer, eso es peligroso, porque ahí es donde podemos caer en adoraciones que no son, ¿cierto? Por eso es que en nuestra iglesia entonamos himnos. Entonamos himnos. ¿Por qué? Porque la oración es para el Señor. Si a usted viene acá y canta un himno y no le gusta, gloria al Señor. Así es. Es que la oración es para usted. Así es que tiene que ser. Venimos a cantarles a nuestro Dios. ¿Y a usted le gustaría que tuviéramos aquí una banda sonora? No, eso déjeselo a los de afuera. Acá usted viene a adorar a Dios. ¿Que a usted le gustaría que fuéramos, bueno, vamos a cantar himnos, pero me gustaría que los himnos fueran 1 hora y media, porque tenemos que adorar a Dios? No, mis hermanos. La palabra de Dios es muy clara. ¿Qué es lo principal que se debe hacer en un culto de adoración? La predicación de la palabra de Dios, y no la vamos a quitar de allí. ¿Ven? Usted no ve que hay iglesias, siendo un poco misericordioso, pero hay iglesias que usted va y son 1 hora y media de música, cánticos allí, euforia, 5, 10 minuticos de un pasaje bíblico. Y ese pasaje bíblico lo malinterpreta.
esa gente cómo sale de esas iglesias. Salen con mucha euforia, animadas a destruir el mundo, a ganarlo para el Señor. Pero apenas se les acaba la euforia, ¿qué pasa? No hay nada sólido en sus corazones, no hay una palabra que haya cambiado sus vidas. Y esas personas son las que hacen que por causa de vosotros el nombre de Cristo es vituperado, es pisoteado. ¿Por qué? Porque esas personas no son sólidas en la palabra de Dios, por lo tanto no tienen. Esas personas son las que van a evangelizar y predican un falso evangelio. Esas personas son las que llenan la iglesia de personas que no son convertidas. Como dice nuestro pastor Sergio, puros chivos. ¿Sí? Chivos allí. ¿Por qué? Porque llegan allí y no son ovejas. Y crecen al lado de las ovejas, pero no son ovejas. Y ahí es donde ustedes se llenan las iglesias, mis hermanos, y no hay gente sólida, no conocen la palabra de Dios, ni siquiera saben cuántos libros tiene la Biblia. ¿Por qué? Porque el pastor de esas iglesias ni siquiera les da alimento, no les da ni leche, ni siquiera. Por eso es que para nosotros lo principal en nuestro culto de adoración es adorar a Dios por medio de la predicación y la exposición fiel de su palabra. Claramente lo otro todo hace parte de eso. Cantarle, orarle, ofrendar, hace parte de la oración en público, ofrendarle al Señor, la Santa Cena. Todo eso hace parte de la adoración. Ahora, para finalizar, ¿por qué es importante entonces practicar esta disciplina? La disciplina de la adoración. 1, nos desenfoca de nosotros mismos y nos centra en Dios. Por eso es importante. Nos desenfoca de nosotros mismos y nos centra en Dios. Fortalece nuestra relación con Dios al recordarnos quién es Él. ¿Sí ven? Fortalece nuestra relación con Dios al recordarnos quién es Él. Esto también nos lleva a una vida de mayor santidad y obediencia. ¿Ven? Nos lleva a una vida de mayor santidad y obediencia. Porque el cristiano, como ya lo hemos visto, el cristiano no es el que deja de hacer cosas. No. Eso déjeselo al incrédulo. El cristiano debe pensar que el propósito de su vida es ser más como Cristo. Por lo tanto, como dice Dios, sin santidad nadie verá al Señor. O sea que el cristiano, ¿qué debe de hacer? Crecer en santidad cada día. Y la santidad no es dejar de hacer cosas. Tenemos que quitarnos eso de nuestra cabeza. O el que más hace cosas. ¿Sí? La santidad no es ninguna de esas dos. Ni dejar, ni el que más hace. La santidad es el que por la guía del Espíritu Santo hace lo que tiene que hacer. ¿Ven? Ser cada día más como Cristo. Y 4, nos prepara para la adoración eterna en el cielo. ¿Ven? Todo lo que estamos haciendo acá, mis hermanos, es esto. Es el pasabocas a lo eterno. Esos son destellos de lo que queremos hacer por toda la eternidad. Usted quiere adorar a su Dios, de verdad, adórelo ahora. No espera hasta la eternidad, porque en la eternidad, si usted cree que ahora lo va a adorar así como lo adora, imagínese por toda la eternidad. Gloria al Señor es que por su gracia y su misericordia nuestros cuerpos, nuestros corazones serán cambiados totalmente y podremos adorarlo. Pero de ahora no se pierdan, mis hermanos, mis amigos, el privilegio de poder adorar a nuestro Dios desde ya, desde ahora, con lo que somos, con lo que hacemos. Amén.